Doctor, compañeros, nosotros somos del grupo número 4 y nos ha tocado hablar sobre el tema de enterobacterias. Los integrantes es Huamanquispe Estefanía, Martínez Oscar y Gustavo Noroña. Enterobacterias. La familia Enterobacterias es el grupo más grande y heterogéneo de bacilos gram negativos. Se han descrito más de 40 géneros y cientos de especies y subespecies. A pesar de la complejidad de esta familia, son relativamente pocas las especies responsables de la mayor parte de las enfermedades humanas. Enterobacterias frecuentes con significación clínica: Citrobacter freundi, Citrobacter cosseri, Enterobacter aerogenes, Enterobacter eloae, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Klebsiella oxytoca, Morganella morgani, Proteus mirabilis, Salmonella enterica, Serratia marcenses, Shigella sonei, Shigella flexneri, Yersinia pestis, Yersinia enterocolítica, Yersinia pseudotuberculosis. Las enterobacterias se encuentran de forma universal en el suelo, el agua y la vegetación, y también en la flora intestinal normal de muchos animales, incluido el ser humano. Causan enfermedades comunes, como el 30% al 35% de las bacteremias, más del 70% de las infecciones del aparato urinario y muchas infecciones intestinales. Algunos microorganismos, como la Shigella, se asocian siempre a enfermedad en el ser humano. Otros, por ejemplo, como la Escherichia coli, forman parte de la microflora comensal normal y pueden producir infecciones oportunistas. Existe un tercer grupo de enterobacterias. Estas son microorganismos comensales, pero se pueden convertir en patógenos cuando adquieren genes con factores de virulencia presentes en plásmidos, bacteriófagos o islas de patogenicidad. Por ejemplo, la Escherichia coli asociada a una gastroenteritis. Otros, por ejemplo, la Escherichia coli, forman parte de la microflora comensal normal y pueden producir infecciones oportunistas. Existe un tercer grupo de enterobacterias. Estos son microorganismos comensales, pero se pueden convertir en patógenos cuando adquieren genes con factores de virulencia presente en plásmidos, bacteriófagos o islas de patogenicidad, por ejemplo, la Escherichia coli asociada a gastroenteritis. Las localizaciones de infección por las enterobacterias más frecuentes enumeradas por orden de prevalencia son: en el sistema nervioso central, la Escherichia, el Citrobacter; en el tracto respiratorio, la Klebsiella, Enterobacter y la Escherichia; en el torrente sanguíneo, la Escherichia, Klebsiella, Enterobacter; en el tracto digestivo, Salmonella, Shigella, Escherichia, Yersinia; en el tracto urinario, Escherichia, Proteus, Klebsiella, Morganella. Fisiología y estructura. Los miembros de la familia Enterobacterias son bacilos gram negativos de tamaño intermedio, de 0.3 a 1 a 6 micrómetros. Son oblicuos, pueden ser inmóviles o móviles, con flagelos perítricos y no forman esporas. Todos los miembros pueden crecer rápidamente en forma aerobia o anaerobia o ser anaerobios facultativos. Tienen requerimientos nutricionales sencillos, es decir, fermentan la glucosa, reducen los nitritos y son catalasa positivos y oxidasa negativos. En su estructura antigénica presentan cápsulas que son prominentes, algunas cepas de Enterobacter y la Escherichia, mientras que otras están rodeadas de una capa viscosa, difusible y suelta. También presentan lipopolisacáridos. Es el principal antígeno de la pared celular y está formado por tres componentes. El polisacárido O es importante para la clasificación epidemiológica de las cepas dentro de una especie. Polisacárido central, región central polisacárida compartida por todas las enterobacterias. El lípido A es responsable de la actividad de la endotoxina, es decir, es un importante factor de virulencia. También poseen fimbrias
o fili, de dos tipos, las fimbrias comunes, que intervienen en la adhesión de la bacteria a receptores específicos de la célula anfitriona, pili sexuales o conjugativos, facilitan el proceso de transferencia genética horizontal entre las bacterias y también poseen flagelos perítricos. Patogenia e inmunidad. Existen factores de virulencia como la endotoxina. La actividad de esta endotoxina depende del componente lípido A que se libera durante la lisis celular. Inicia muchas de las manifestaciones sistémicas de las infecciones por bacterias gram negativas, entre ellas las siguientes: activación del complemento, liberación de citocinas, leucocitosis, trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada, fiebre, disminución de la circulación periférica, shock y muerte. La cápsula. Se protegen de la fagocitosis mediante los antígenos capsulares hidrofílicos. Estos antígenos interfieren en la unión de los anticuerpos a las bacterias y son poco inmunógenos o activadores del complemento. La variación de fase antigénica. Los antígenos capsulares K y H se pueden expresar alternativamente o bien no expresarse en absoluto, protegiendo así a las bacterias de la destrucción celular mediada por anticuerpos. Los sistemas de secreción de tipo 3 se compone de alrededor de 20 proteínas. Varias bacterias distintas poseen un mismo sistema efector para traspasar sus factores de virulencia a las células diana. El secuestro de factores de crecimiento. Los medios de cultivo enriquecidos aportan nutrientes a los microorganismos, pero las bacterias se tienen que comportar como carroñeras con los nutrientes en condiciones in vivo. La resistencia al efecto bactericida del suero. Cuando los microorganismos son resistentes, producen infecciones sistémicas. Resistencia microbiana. Los microorganismos desarrollan resistencia a nuevos antibióticos. Esta resistencia puede estar codificada en plásmidos transferibles e intercambiarse entre especies, géneros e incluso familias de bacterias. Escherichia coli es el miembro más frecuente e importante del género Escherichia. Es el microorganismo, se asocia a múltiples enfermedades, incluida la gastroenteritis, infecciones extraintestinales, meningitis y sepsis. La patogenia e inmunidad de la Escherichia coli va a estar dada por dos principalmente, que van a ser las adhesinas y las exotoxinas. Las cepas de Escherichia coli que provocan gastroenteritis se subdividen en 5 grupos principales, que van a ser Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enterohemorrágica, Escherichia coli toxígena, Escherichia coli agregativa y Escherichia coli invasiva. La Escherichia coli enterotoxígena. La enfermedad causada por Escherichia coli enterotoxígena se produce principalmente en los países en vías de desarrollo. El inóculo de la enfermedad es alto, de forma que las infecciones se adquieren fundamentalmente por el consumo de aguas o alimentos contaminados por estos. Esta Escherichia coli va a presentar lo que es una diarrea secretora causada y va a tener una incubación de 1 a 2 días. La patogenia de esta bacteria. Van a sintetizarse 2 clases de enterotoxinas, que van a ser las toxinas termolábiles, que van a ser LT1 y LT2, y las toxinas termoestables, que van a ser STA y STB. Mientras que las toxinas LT2 no se asocian a enfermedad en el ser humano, las LT1 van a presentar lo que es una semejanza a la toxina del cólera y se asocia a enfermedad en el ser humano. Esta toxina está formada por una subunidad A y 5 subunidades B. La subunidad B se va a unir a lo que es al receptor GM1, así también a otros receptores glucoproteínas de la superficie en las células epiteliales del intestino delgado. Después de la endocitosis, la subunidad A de LT1 se trasloca por la membrana de la vacuola. La subunidad A tiene actividad difosfato de adenosina. El resultado neto es el aumento de las concentraciones de monofosfato de adenosina cíclico, con un incremento de la secreción de cloro y una disminución de la absorción de cloro y sodio, lo que manifiesta una diarrea acuosa.
La exposición a la toxina estimula también la secreción de prostaglandinas y la producción de citocinas inflamatorias, lo que da lugar a una mayor pérdida de líquidos. La endotoxina STA está asociada a enfermedad en el ser humano, mientras que la endotoxina STB no está asociada. La endotoxina STA es una toxina pequeña y monomérica que se une al receptor transmembrana del guanilato ciclasa, lo que provoca un aumento de las concentraciones de guanidazo monofosfato cíclico y la posterior hipersecreción de líquidos. Los genes LT1 y STA se encuentran en un plasmido transferina. Puede portar también los genes de las adhesinas CFA1, CFA2 y CFA3. Los factores de colonización son fimbrias que reconocen unos receptores glucoproteicos específicos de la célula anfitriona. Escherichia coli enteropatógena. Las cepas de Escherichia coli enteropatógena fueron las primeras en asociarse a la enfermedad diarreica y continúan siendo la principal causa de diarrea infantil en los países pobres, y esta se va a transmitir de persona a persona. La patogenia de esta bacteria. La infección se caracteriza por la adherencia de bacterias a las células epiteliales del intestino delgado, como la destrucción posterior de las microvelocidades. A este proceso se lo va a llamar como histopatología de unión y borrado. La agregación inicial de las bacterias que determinan la formación de microcolonias en la superficie de las células epiteliales viene mediada por el piliformadores de heces, codificados por plasmidos. Los estadios posteriores de anclaje vienen regulados por los genes codificadores en el islote de patogenicidad, locus de devoramiento de los enterocitos. Este islote va a tener más de 40 genes responsables de la unión de la superficie de la célula anfitriona y su destrucción. Tras la unión laxa mediante los piliformadores de heces, se produce una secreción activa de proteínas hacia el interior de la célula anfitriona epitelial por el sistema de secreción de tipo 3 bacteriano. Una proteína, el receptor de la intimina traslocada, o también conocida como TIR, se inserta en la membrana epitelial y actúa como receptor de la adhesina bacteriana de la membrana externa, la intamina. La unión de la intamina con el TIR determina la proliferación de la actina y la acumulación de elementos del citoesqueleto por debajo de las bacterias ancladas, con pérdida de la integridad de la superficie celular y muerte de la célula. Escherichia coli enteroagregativa. Las cepas de Escherichia coli enteroagregativa se han visto implicadas en Escherichia coli enteroagregativa. Las cepas de Escherichia coli enteroagregativa se han visto implicadas en una diarrea acuosa persistente y con deshidratación en niños de países en vías de desarrollo. Esta se va a transmitir de persona a persona y también se le va a conocer como la diarrea del viajero. Esta es una de las pocas bacterias asociadas a diarrea crónica y retraso del crecimiento en niños. La patogenia de esta bacteria. Las bacterias se caracterizan por su autoaglutinación en la disposición en pilas de ladrillos. Este proceso viene mediado por las fimbrias de adherencia agregante tipo 1. Son adhesinas parecidas a las piliformadores de heces, responsables de la formación de microcolonias. Se han descrito otras fimbrias de adherencia agregantes tipo 2 y 3. Tras la adherencia de la Escherichia coli enteroagregativa sobre la superficie del intestino, se estimula la secreción de moco, lo que condiciona la formación de una biopelícula gruesa. Esta película protege a la bacteria de los antibióticos y de las células fagocíticas. Además, presenta dos grupos de toxinas que van a ser las toxinas termoestables enteroagregantes y las toxinas codificantes por plasmidos. Estas influyen sobre la secreción de líquido y guardan relación antigénica con la toxina termoestable e inducen también la secreción de líquido. Escherichia coli enterohemorrágica. Las cepas que causan mayor frecuencia de enfermedad en los países de desarrollo. La ingesta de menos de 100 bacterias pueden causar enfermedad y se describe la transmisión de persona a persona. La enfermedad provocada por Escherichia coli enterohemorrágica va desde una diarrea leve, no complicada,
a una colitis hemorrágica con dolor abdominal intenso y diarrea sanguinolenta. Va a presentar también el síndrome hemolítico urémico. La patogenia. La cepa más frecuente de Escherichia coli enterohemorrágica es del serotipo 0.158H7. Esta cepa es un clon evolucionado a partir de la Escherichia coli enteropatógena y expresa actividad de anclaje y borramiento. Además de estas cepas han adquirido una toxina Shiga, es decir, va a presentar STX1 y STX2 o ambas. STX1 es básicamente idéntica que la toxina Shiga producida por la Shigella dysenteriae y STX2 muestra una homología del 60%. Ambas toxinas presentan una subunidad A y 5 subunidades B. La subunidad B se une a un glucolípido específico de la célula del organismo anfitrión, que va a ser GB3. GB3 se va a encontrar en las velocidades intestinales y en las células endoteliales del riñón. Tras la internalización de la subunidad A, la toxina se escinde en 2 moléculas y el fragmento A se une al ácido ribonucleico ribosómico. Este interrumpe la síntesis de las proteínas de la célula. Las cepas de Escherichia coli enterohemorrágica que expresan toxina Shiga y actividad de anclaje y borramiento son más patógenas que las que no producen la primera toxina. El síndrome urémico se ha asociado sobre todo a la producción de la toxina STX2 que destruye las células endoteliales del glomérulo. Las lesiones en las células endoteliales inducen activación de las plaquetas y acumulación de la trombina, lo que a su vez da lugar a la disminución del filtrado glomerular e insuficiencia renal aguda. Las toxinas de STX estimulan además la expresión de citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6 y entre otros efectos aumenta la expresión de GB3. Escherichia coli enteroinvasiva. Son frecuentes tanto en Estados Unidos como en los países en vías de desarrollo. Las cepas patógenas se asocian fundamentalmente a un número limitado de serotipos. La patogenia. Un grupo de genes bacterianos translocados en el plasmido median la invasión del epitelio colónico. Las bacterias lisan después las vacuolas fagocitadas y replican en el citoplasma de la célula. El movimiento en el citoplasma y en las células epiteliales adyacentes está regulado por la formación de colas de actina, de manera semejante a lo que sucede en el caso de Listeria. Este proceso de destrucción de las células epiteliales como infiltración inflamatoria puede dar lugar a una úlcera colónica. Salmonella es un bacilo gram negativo anaerobio facultativo, presenta más de 2.500 serotipos o su clasificación mediante la salmonella entérica va a ser el Salmonella tipi, que va a presentar lo que es la fiebre tifoidea, la Salmonella paratipi, que va a presentar la fiebre tifoidea, Salmonella choleraisius, Salmonella tipi murium y la Salmonella enteriditis. La salmonella va a presentar lo que es el lipopolisacárido, que consta de un polisacárido externo somático o un antígeno común y una endotoxina. La patogenia e inmunidad. La salmonella se une a la mucosa del intestino delgado e infiltra en las células M, es decir, en los micropliegues. Estas van a estar localizadas en las placas de Peyer y en los enterocitos. Las bacterias que quedan dentro de la vacuola endocítica se replican y transportan a través del citoplasma y se liberan hacia la sangre o la circulación linfática. La regulación del anclaje, englobamiento y replicación va a estar dado por los islotes de patogenicidad 1 y 2, mientras que los islotes de patogenicidad 2 contienen genes que permiten a la bacteria escapar de la respuesta inmunitaria. Shigella. La Shigella es otro tipo de enterobacteria. La clasificación taxonómica de Shigella empleada en la actualidad es sencilla, pero técnicamente incorrecta. Se han descrito 4 especies con más de 45 serogrupos basados en el antígeno. La Shigella dysenteriae, la Shigella flexneri, la Shigella boydi, la Shigella sonei son los 4 subgrupos.
Entre estos, la Shigella sonnei es la causa más frecuente de shigellosis en las naciones industrializadas, y la Shigella flexneri es la causa más común en los países en vías de desarrollo. No obstante, los análisis de ADN han determinado que estas 4 especies constituyen en realidad biogrupos de E. coli, que difieren a nivel serológico. Se han conservado sus nombres históricos debido a que su designación como E. coli podría generar confusiones. Patogenidad de la Shigella. La Shigella causa la enfermedad al invadir y replicarse en las células que tapizan la mucosa colónica. Las proteínas de los genes estructurales intervienen en la adherencia de los microorganismos a las células, así como en su invasión, replicación y diseminación de una célula a otra. Las especies de Shigellas parecen incapaces de unirse a las células mucosas diferenciadas. En lugar de ello, se unen e invaden directamente a las células M de las placas de Peyer. El sistema de secreción de tipo 3 interviene en la secreción de 4 proteínas muy importantes: la IPA-A, la IPA-B, la IPA-C y la IPA-D. Estas proteínas hacen que se ondulen las membranas de las células diana, lo que permite que las bacterias sean engullidas. Las Shigellas usan las vacuolas fagocíticas y se replican en el citoplasma de la célula del organismo anfitrión. Con la reorganización de los filamentos de actina en las células del anfitrión, las bacterias son empujadas a través del citoplasma hasta la célula adyacente, donde tiene lugar el paso de una célula a otra. De este modo, los microorganismos de Shigella disfrutan de protección frente a la destrucción inmunitaria, que es respuesta del organismo. Las Shigellas sobreviven a la fagocitosis al inducir la muerte celular programada, como conocemos, que se llama apoptosis. Este proceso comparte igualmente la liberación de IL, IB y IO, lo que son proteínas. Estas proteínas atraen a los leucocitos polimorfonucleares hacia los tejidos infectados, desestabiliza la integridad de la pared intestinal y permite que las bacterias lleguen hasta las células epiteliales más profundas. A continuación vamos a hablar sobre Yersinia, que es otra enterobacteria de importancia clínica. Este género está formado por 11 especies, entre las cuales encontramos las más importantes, que son Yersinia pestis, Yersinia enterocolítica y Yersinia pseudotuberculosis. Estas son patógenas en el ser humano. La Yersinia enterocolítica se puede subdividir en 6 biogrupos, los cuales son 1A, 1B, 2, 3, 4 y 5. Se sabe que la cepa de 1A no es patógena, pero el resto de biogrupos o cepas son patógenos. Ya, en su patogenia e inmunidad vamos a encontrar que Yersinia pestis es una patógena muy fuerte y muy virulenta, que causa enfermedades sistémicas asociadas a elevadas tasas de mortalidad. La Yersinia enterocolítica y Yersinia pseudotuberculosis son principalmente patógenas entéricas y rara vez se aíslan de la sangre. 3 especies de Yersinia poseen plásmidos, portadores de genes de virulencia. Una característica común de las especies patógenas de Yersinia es una capacidad para resistir la destrucción por fagocitosis. Esta propiedad se basa en el sistema de secreción de tipo 3, igual que la shigellosis. Al encontrarse en contacto con células fagocíticas, las bacterias secretan unas proteínas en el fagocito que desfosforilan varias proteínas que son necesarias para la fagocitosis. También inducen citotoxicidad a través de la alteración de los filamentos de actina e inician la apoptosis en los macrófagos. El sistema de secreción de tipo 3 inhibe igualmente la producción de citocinas, con la que disminuye la respuesta inflamatoria inmunitaria a la infección. La Yersinia pestis posee 2 plásmidos adicionales que codifican genes de virulencia: el gen de la fracción F1, que codifica una cápsula proteica antifagocítica, y el gen de proteasa del activador del plasminógeno, también llamado PIA, que degrada los componentes de C3b y C5 del complemento, evitando así la opsonización y la migración fagocítica respectivamente. Klebsiella.
El género de estas bacterias posee una cápsula prominente que confiere el aspecto mucoide a las colonias aisladas y a las de mayor virulencia de los microorganismos in vivo. La Klebsiella se divide en Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca, las cuales producen una neumonía lobular primaria adquirida en la comunidad. La destrucción necrótica de los espacios alveolares es una característica principal. También la formación de la cavidad y la producción de esputo hemoptísico. Estas bacterias producen también infecciones de heridas, de partes blandas y del aparato urinario. La Klebsiella granulomatis. Este tipo de Klebsiella produce granuloma inguinal, una enfermedad granulomatosa que afecta a los genitales y al área inguinal. La confirmación del laboratorio del granuloma inguinal se da al... Verga. Ya, cállese. Ya. Klebsiella granuloma. Ya, cállese ahora sí. Klebsiella granulomatis. Este tipo de Klebsiella produce granuloma inguinal, una enfermedad granulomatosa que afecta a los genitales y al área inguinal. La confirmación del laboratorio del granuloma inguinal se da al raspar el borde de la lesión extendiendo el tejido y obteniéndolo en el portaobjetos. Las tetraciclinas, eritromicina y trimetropin sulfato metoxazol se han empleado con éxito en el tratamiento, aunque con estos fármacos puede haber recaídas. Proteus. El Proteus mirabilis produce infección del aparato urinario. Produce grandes cantidades de ureasa que cinde la urea en dióxido de carbono y amonio. Este proceso eleva el pH urinario y da lugar a la formación de cálculos renales. El aumento de la alcalinidad de la orina también resulta tóxico para el urotelio. El Proteus produce también hasta 6 tipos distintos de fimbrias, algunas de las cuales son importantes para su adherencia al urotelio. Enterobacter, Citrobacter, Morganella, Serratia. Las infecciones primarias producidas por Enterobacter, Citrobacter, Morganella o Serratia son infrecuentes en sujetos inmunocompetentes. Con mayor frecuencia son responsables de infecciones nosocomiales en neonatos y en pacientes inmunodeprimidos. Por ejemplo, se ha observado que Citrobacter cocceri tiende a producir meningitis y abscesos cerebrales. La antibioterapia frente a la infección por estos géneros puede carecer de eficacia como consecuencia de la frecuente resistencia a múltiples antibióticos. La resistencia es un problema especialmente grave en las especies de Enterobacter. Gracias por su atención.